Dios les bendiga, buenas tardes, bendiciones a todos. Muy contento de estar acá en esta quinta cumbre. Muchos amigos, saludos al presidente Pastor Feliciano Lacén, a todo el comité ejecutivo, junta de directores, a los pastores, a todos los ministros y a todo el pueblo de Dios que está congregado aquí. Muy enriquecedor este panel. Mis saludos y mi aprecio a todos los panelistas, a los pastores que me han antecedido en la palabra. Y en este día quiero bendecir este tiempo y darle gracias a Dios. ¿Por qué no aplaudimos la presencia de Dios, agradeciendo al Señor que ha sido bueno para con nosotros? Aleluya. Antes de iniciar esta ponencia, quisiera invitarles a nuestro primer Congreso Internacional Predicación Siglo XXI. Este congreso se va a llevar a cabo en el auditorio de Sanville el próximo sábado 20 de septiembre, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y tendremos al doctor Alberto Motesi, al doctor Quitín Silva, también al pastor y teólogo Próspero Cuesta, entre otros. Será un evento de educación ministerial. ¿Cómo se está predicando el evangelio en los actuales momentos? El nuevo púlpito, las redes sociales, cómo se están utilizando, y temas de mucho interés. Habrá un panel también parecido al que se hizo aquí, pero con otra temática. ¿La predicación del ayer fue mejor que la de hoy o la predicación de hoy supera a la de ayer? Muchos temas interesantes. La licenciada Loida Tejera hablará sobre la salud mental en los predicadores. Así que al doctor William Peña, le invitamos, que va a haber una parte importante de salud mental allí. Pero también estará el reverendo Julio Morales, superintendente de las Asambleas de Dios, y también el licenciado Tomás Gómez Bueno, que va a hablar sobre las redes sociales y la predicación del evangelio. Será un completo, así que hemos traído algún tipo de boletas también en la parte de atrás, afuera. Después que termine el evento, estarán disponibles un equipo nuestro para que ustedes puedan adquirirla. Pongámonos de pie un momento, por favor. Yo quisiera aprovechar este tiempo con ustedes y hoy me voy a someter al podio y al micrófono, ¿verdad? Los predicadores a veces tendemos a movernos, pero vamos a hacerlo para que se mueva el Espíritu. Y en Hechos capítulo 7 quisiera considerar versículos 54 al 60, liderazgo moldeado por el Evangelio. Hechos capítulo 7, 54 al 60. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Levante su mano, por favor, y diga: abro mi corazón y recibo esta palabra. Quiero vivirla, atesorarla y compartirla. No seremos los mismos después que tu palabra entre a nuestro espíritu, porque es enviada por la gracia, el poder y la iluminación del Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares.
Es interesante saber, en lo referente a las teorías sobre el liderazgo, que se ha comprobado que el liderazgo de una persona puede ser moldeado por otras personas a través de la influencia, la mentoría, el liderazgo compartido y la observación de los modelos de comportamiento. Los líderes necesitan ejemplos a seguir para sus equipos y a la vez las personas pueden ser moldeadas por el ejemplo de líderes más experimentados. En otras palabras, los líderes pueden aprender de sus valores, de sus comportamientos y decisiones. Esos son referencias de las teorías del liderazgo en este tiempo. En la dinámica bíblica, en la dinámica y el concepto del liderazgo cristiano y bíblico, vemos en la Biblia esa referencia también. Vemos, por ejemplo, un Josué que su liderazgo fue moldeado por un gran hombre llamado Moisés. Vemos un Eliseo que también dura 10 años caminando con el profeta Elías, y realmente Elías influenció a Eliseo y Eliseo fue moldeado por el ministerio de Elías. Fue mentoreado, fue formado y fue enviado a un ministerio mayor. El tema de este congreso resulta muy interesante y a la vez creo que es una gran verdad espiritual. Diga conmigo, el liderazgo moldeado por el evangelio. Y hay dos palabras claves que son necesarias definirlas en este momento. Diga conmigo, moldeado y evangelio. El moldeado es una técnica que utiliza moldes para dar forma a las piezas de arcilla de manera precisa y reproducible. Ese método permite crear copias idénticas de una misma pieza, lo que es especialmente útil en la producción de una serie de objetos utilitarios y decorativos. Así que hay un molde que se utiliza para hacer ese trabajo. Ahora, la palabra evangelio, que proviene de la palabra griega evangelion, todos sabemos que significa buenas noticias. Y en el Nuevo Testamento, cuando se hace la mención del evangelio, la mayoría de las veces solamente se usa la expresión el evangelio. La Biblia dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Los apóstoles no usaron esa palabra en plural, ya que solamente había un verdadero evangelio. Los 4 registros que tradicionalmente aparecen en la portada del Nuevo Testamento son precisamente hablando 4 registros de un solo evangelio. El mensaje de Jesús es llamado, según Marcos 1:1, el evangelio de Jesucristo. En Hechos 20:24 se habla del evangelio de la gracia de Dios. Romanos 1:1 dice el evangelio de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice el evangelio de la gloria de Cristo. Efesios 1:13 el apóstol Pablo dice el evangelio de vuestra salvación. Si bien hay un solo evangelio verdadero, cada una de estas descripciones enfoca un aspecto diferente del mismo mensaje. Conectando entonces las 3 palabras, diga conmigo, liderazgo, moldeado y evangelio. En el día de hoy, en esta tarde, yo quiero ver con ustedes, o quiero entender que el evangelio es el molde que va a producir y produce un liderazgo que impacte la sociedad de hoy. El problema no está en el evangelio. El problema no está en el evangelio. A veces está en algunos evangelios. Diga conmigo, el liderazgo moldeado por el evangelio. Ahora, para comprender mejor este tema, se hace necesario considerar en el Nuevo Testamento la vida de los discípulos de Cristo y cómo real y efectivamente
estos discípulos se convirtieron en líderes moldeados por el evangelio. ¿Qué les aconteció a hombres como Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, un Esteban y a otros discípulos? ¿Qué fue lo que los marcó que pudieron convertirse en líderes moldeados por el evangelio? Y cómo nosotros, los que estamos aquí en esta cumbre, podemos desarrollar un liderazgo moldeado por el mismo evangelio. ¿Qué me enseña el Antiguo Testamento para ejercer un liderazgo moldeado por el evangelio? En primer lugar, para ejercer un liderazgo conforme o un liderazgo moldeado por el evangelio, hermanos líderes, hermanos pastores y todo el que está en este auditorio, todos necesitamos nacer de nuevo y no ser meramente líderes religiosos. Cuando yo voy al trasfondo de la vida del Nuevo Testamento, tengo que entender que en los tiempos de Jesús estaban las escuelas rabínicas. Estaba la escuela de Hillel, conocida por su enfoque más liberal y conciliador en la interpretación de la ley. Su enfoque se centró en la ley oral y en la enseñanza de los rabinos, la escuela de Hillel. Jesús llega en los tiempos del Imperio Romano bajo estas escuelas que estaban allí en Jerusalén. La escuela de Shammai, conocida por su enfoque más estricto y conservador en la interpretación de la ley. Su enfoque se centra en la ley escrita, en las enseñanzas de los rabinos, pero era más rigurosa y menos accesible que la escuela de Hillel. Y entre otros grupos estaban entonces los fariseos. Digan conmigo, los fariseos. Y el fariseo, ese término proviene de una antigua palabra semítica que significaba separado. Los fariseos se comprometían a apartarse de cualquier signo de impureza según la ley levítica. En su afán de santidad, priorizaban la tradición en torno a la ley de Moisés y se dedicaban a cumplir la ley en cada detalle. Tenían un fuerte papel en la sociedad judía. Para muchos judíos, para muchas personas, los fariseos eran los líderes religiosos. Eran influyentes en la interpretación de la ley. Pero yo estaba estudiando el Talmud y encontré que habían 7 tipos de fariseos y quiero solamente mencionarles 5, según el Talmud. Existía lo que se llamaba el fariseo de hombro. El fariseo de hombro exhibía sus buenas obras delante de los hombres. Ese era el fariseo de hombros, bien orgulloso. Yo ayuno 30 días. Yo hago 20 días de silicio. A veces en las redes sociales sale la gente hablando de cuánto ayuna. Está el segundo, el fariseo número 2, el fariseo espera a ver. El fariseo espera a ver, le pedía a alguien, espérate un momento para que tú puedas ver una obra de caridad que yo voy a hacer. Es el fariseo, espera a ver. Ven a ver cómo Dios me usó para levantar este paralítico. Ven a ver cómo Dios me está usando. Si hay alguna semejanza con la realidad, es pura coincidencia. El fariseo ciego es el tercer tipo de fariseo. El fariseo ciego cierra los ojos o cerraba los ojos para evitar ver a alguna mujer, aunque tuviera que tropezarse con una pared porque él no quería pecar. El número 4 es el fariseo mortero. Caminaba con la cabeza baja, así, porque él no quería ver ninguna tentación. Y estaba el número 5, el fariseo contador, siempre contando sus buenas obras para saber si contrarrestaba las malas obras. Así que esos 5 tipos de fariseos andaban allá en Jerusalén en esos días y parece que todavía siguen vigentes por aquí, en la República Dominicana. Quizá aquí no, en el hotel yo creo que no, pero están en otros lugares. Pero pastores, amigos que estamos aquí en el día de hoy, la advertencia de Cristo a sus discípulos fue muy importante. En Mateo 23:3, de modo que haced y observad todo lo que ellos os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen.
Cuidado con la religiosidad de los fariseos. Cristo se refirió a ellos y dijo algo tremendo en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga, hermano, Cristo le dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, ustedes no van a entrar. Pero pastor, ¿qué usted nos quiere enseñar? Los fariseos se creían más justos que los demás por sus propios méritos. Pero el reino no es así. El reino se basa no en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo, que me justifica delante de Dios. Yo no soy justo por mi justicia. La justicia de Cristo se imputa a mí a través de su sacrificio en la cruz. Así que la justicia de Cristo es mayor que la justicia del hombre. No somos justos por nosotros mismos, sino que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si le va a dar el aplauso, déselo bueno en esta mañana, en esta tarde. Pastor, pero los discípulos no tenían problema, ellos no eran fariseos, pastor. Sí, es verdad, no eran fariseos, pero Cristo le estaba diciendo, cuidado si se dejan moldear por ellos. Cuidado si no es el evangelio que los moldea, sino el espíritu fariseo. ¿Y qué espíritu puede dominar a discípulos entonces? Bueno, hubieron dos discípulos que tuvieron otro problema, según Lucas 9:54, y es que Jacobo y Juan, y lo voy a parafrasear el texto, dice que llegaban a una aldea a predicar y los samaritanos no quisieron aceptarlo, el mensaje, y ellos le dicen a Jesús, Señor, ¿tú quieres que nosotros mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Jacobo y Juan le dicen a Cristo que si él quería que ellos mandaran a caer fuego del cielo para que matara a esa gente. Jacobo y Juan, ustedes saben que eran los hijos del trueno. Se le llamaba los hijos de ¿qué? Del trueno, la naturaleza de ellos. Tenían cualidades que podrían describirse como tronantes. Cristo los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes tienen un problema interno. Pero yo estaba estudiando esto y me di cuenta que ellos querían ejercer el ministerio moldeados por Elías. O sea, siempre tenemos un molde, siempre tenemos una referencia, un referente. Y ellos querían operar como hizo Elías. Nosotros queremos operar. Entonces, cuando leía esto, el Espíritu Santo me conectó con lo que Cristo hizo con Pedro, Jacobo y Juan. Ustedes tienen que aprender. Lo voy a llevar al monte de la transfiguración, al monte Tabor, porque quiero enseñarles una lección. Y lo sube al monte, a ellos tres. En Mateo 17 está ese pasaje. Se transfigura delante de ellos, dice el versículo 2, resplandecía su rostro como el sol. Y dice que el pasaje que se aparecieron Moisés y ¿quién más? Y Elías. Y la Biblia dice que cuando Pedro vio eso, le dijo, Señor, tuvo una sugerencia humana, un error teológico tremendo. Y le dijo, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Porque ellos estaban siendo moldeados no por Jesús solamente, sino que ellos tenían la influencia de Moisés como el que dio la ley, Dios a través de Moisés, y como el profeta Elías, que era el profeta más respetado. Entonces era diciéndole, bueno, aquí tenemos, Señor, te tenemos a ti, pero tenemos nuestro líder, que es Moisés, el líder fuerte. Nosotros leemos Moisés y tenemos Elías, el profeta del fuego. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Pero la nube aparece en el monte y se oye una voz que dice, ese es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él es que ustedes tienen que oír. Lo que le está diciendo la voz es, el enfoque de ustedes tiene que cambiar. El enfoque no puede ser un profeta. El enfoque no puede ser un predicador.
El enfoque no puede ser algo. El enfoque es Cristo. El enfoque es Jesús. Porque Dios, habiendo hablado de diferentes maneras a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. La gloria está en el Hijo. La gloria es el Hijo. El enfoque ahora es el Hijo. Y nosotros muchas veces estamos buscando la gloria en un lugar, pero la gloria está en Cristo. A veces buscamos la gloria de Dios en un predicador que queremos invitar, pero la gloria no la trae el hombre, la gloria la trae Cristo, la gloria la trae el Señor. Juan lo dice de esta manera en el capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero pastores, como líderes, todos necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Cuando Cristo se encuentra de noche con un gran fariseo, un maestro, Juan capítulo 3, verso 1, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. La respuesta de Jesús fue muy contundente frente a él, a este fariseo, a este maestro de la ley. Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra traducción del griego es el que no naciere de arriba. El que no nazca de arriba no puede ver el reino. Nicodemo, te digo que es necesario nacer de nuevo. El conocimiento es bueno y es importante, pero no basta. Los años en una iglesia no bastan. Tener un cargo en la iglesia no basta. Tener un título es bueno, pero no es suficiente. Tener un cargo, un título, una función en un ministerio, en una iglesia o en una organización cristiana es bueno, es importante, pero no es garantía de una transformación. Tener talento no basta. Tener un don no basta. Tener liderazgo no basta. Hay que nacer de nuevo. Ser un líder religioso puede ser bonito, pero no basta. Ser del comité ejecutivo, ser de la junta de directores, ser presidente de un concilio, ser tesorero como Judas. Hoy estamos escuchando de escándalos que se están anunciando, se revelan a través de diferentes medios en nuestro país y se hablan de líderes religiosos. Gente que tuvo una posición o que tiene una posición o un cargo, algunos sí, algunos no, pero muchos no han experimentado un nuevo nacimiento. Pablo revela en 1 Tesalonicenses 5:23 y dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Hermanos pastores, con mucho respeto les digo, el problema de la iglesia ha sido a través de los años que el orden que Pablo establece en la carta a los tesalonicenses, nosotros lo cambiamos. Porque Pablo dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo creo que la iglesia pentecostal por muchos años trabajó cuerpo, alma y espíritu. Y no voy a entrar en muchos detalles, ustedes saben a lo que yo me refiero. Trabajamos mucho la apariencia de la gente, pero tenemos mucha gente fragmentada, mucha gente herida, mucha gente con problemas internos. Necesitamos sanar, necesitamos liberar la gente con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y hermanos, si no hacemos esto, pudiéramos estar bautizando a muchos Simón, que luego van a estar traficando con los dones. La necesidad de un nuevo hombre con una nueva naturaleza es imperante.
que nazcan de nuevo y entren al reino. Que no entremos gente a una religión más. Que no publiquemos ni promocionemos más nuestras iglesias que a Cristo. No es que sea miembro de la iglesia primero, es que sea miembro del cuerpo de Cristo primero, injertado por el Espíritu y cambiado en una transformación. La religión produce religiosos, el reino produce hijos. La religión trabaja primero con el externo, el reino comienza trabajando con lo interno. Jacobo y Juan eran hijos del trueno, pero Jacobo y Juan llegaron entonces a ser lo que Juan dice en el capítulo 1, verso 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. El sistema religioso te juzga y te condena. El reino te perdona y te da una nueva oportunidad de vida. Cuando el reino entra, rompe, cambia, transforma, establece y libera a la gente. Levante su mano y dile: no quiero ser solamente religioso. No más una religión, sino una relación de poder y de cambio, de transformación por medio del Espíritu Santo. Aplauda la presencia de Dios, por favor. Yo creo que necesitamos, al igual que los primeros discípulos y que Pedro, un lavamiento completo en nuestras vidas. Si vamos a tener un liderazgo enfocado y un liderazgo que nos moldee el evangelio a nosotros, debemos nacer de nuevo y tenemos la necesidad de ser limpiados completamente. A mí me gusta mucho cuando Jesús va con sus discípulos antes de la cena y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Sabemos que Cristo les quería dar una lección de humildad, una lección de un liderazgo moldeado por el evangelio, que es humildad de corazón. Y Pedro le dice, cuando Cristo le quiere lavar los pies en Juan capítulo 13, verso 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No me la vas a lavar los pies. Y Cristo le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí todo el mundo tiene que dejarse lavar. Sí, porque a muchos de nosotros creen como que, no, yo estoy muy limpio, yo no necesito nada. A veces hay muchos de nosotros que necesitamos liberación. Alaben ahora. Y Pedro, no, tú lavame los pies a mí, porque es que el espíritu fariseo no necesita nada. Yo estoy bien. Y Cristo le dice: si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro dice: lávame la cabeza entonces, lávame la espalda, lávame por aquí. Porque Pedro tenía su problema, pero Pedro por lo menos abría el corazón y decía: cámbiame, transfórmame, libérame, yo quiero que me laves. Porque para nosotros poder dejar ese espíritu religioso y ser verdaderamente líderes moldeados por el evangelio, necesitamos cambio interno y nacer del agua y del espíritu y vivir la vida cristiana conforme a como Dios le agrada. Pero déjame dejar el tema de nacer de nuevo para que ustedes puedan seguir adelante conmigo. Primero, para ser un liderazgo moldeado por el evangelio, nacer de nuevo y no tener ese espíritu religioso. Segundo, para ejercer un liderazgo moldeado por el evangelio, hay que pasar tiempo con Cristo en la oración y en la palabra. Diga conmigo: los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Me llamó mucho la atención Mateo capítulo 10, verso 1, que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y noten aquí en el texto, en el versículo 2 abajo, miren la pantalla, diga conmigo: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Me llamó la atención, primero dice los 12 discípulos y después dice los nombres de los 12 apóstoles.
O sea, primero lo llama discípulos y luego lo llama. A los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un liderazgo moldeado por el evangelio requiere discipulado primero, antes de ejercer una posición ministerial. Antes de ser apóstoles fueron discípulos. Antes de ser pastores, discípulos. Antes de ser o llamarse profeta, discípulo. Repita conmigo, discípulo primero. Yo he escuchado algunas frases a veces por ahí que me da miedo. Ese pastor no es cristiano. Digo yo, ¿cómo va a ser? Y podrán haber pastores que no sean cristianos. Se dice que es profeta, pero hermanos, no es el título. Ahora hay nuevos títulos, ahora hay hasta querubines y serafines. Hermanos, hay que volver a la sencillez, hay que volver a ser discípulo, hay que volver a la sencillez del evangelio. Repita conmigo, la prioridad, estar con Él. Quiero enseñarle un principio importante en Marcos 3:15. Marcos 3:13 al 15. Después sube al monte, llamó así a los que Él quiso, vinieron a Él. Diga conmigo, estableció a 12. Repita en voz alta, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hermano, me llamó mucho la atención el texto, porque aquí lo que está revelando es el orden. Él escoge a los 12 y Él no los escogió para que ellos brillaran. Él no los escogió para que tuvieran miles de seguidores en YouTube. Él no los escogió para que hicieran un nombre famoso. Él los escoge para que estuvieran con Él. Él los escoge para que tuvieran relación con Él. Él los escoge para transferirles a ellos. 3 años y medio con Él. Fueron moldeados por Él. Ustedes quieren ver líderes moldeados por el evangelio. Hay que ver cuánto tiempo están pasando con Jesús ellos. Porque el que pasa mucho tiempo con Jesús es que se le pega lo de Jesús. Permítanme abrir un paréntesis aquí para mencionarle otro discípulo. Y yo estaba estudiando lo de Pablo en Gálatas capítulo 1. Hice el paralelismo porque Pablo dice en el verso 11: les hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, el evangelio es la revelación de Jesucristo. Ahora, en el verso 16, Pablo dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, dice ahí, y volví a Damasco. Y después, pasados 3 años, los exégetas, los comentaristas dicen que Pablo dura 3 años en el desierto de Arabia. ¿Cuánto tiempo duró Cristo con sus discípulos? 3 años y medio. ¿Y Pablo? Los discípulos pasan 3 años con Cristo y Pablo dura 3 años con el Espíritu. En el desierto. Porque él tenía que ser moldeado por Él. Él tenía que ser enseñado. Y luego sube a los apóstoles. Le dice, ustedes estuvieron con Él 3 años, pero yo también estuve con Él. Yo duré 3 años también con Él. Y ahí entonces se confirma el ministerio apostólico de Él. En el desierto Pablo estuvo con Cristo a través del Espíritu Santo y fue formado. Necesitamos pastores urgentemente, ministros que nos dejemos formar. El desierto es el lugar de formación. El desierto es lugar de quebrantamiento. ¿Usted quiere ver un pastor formado? Verá un pastor quebrantado y humilde. Verá un evangelista que es sencillo y que se deja corregir. Alguien que es formado en el desierto nunca tendrá ínfulas de grandeza ni de prepotencia,
sino que le dará gloria a Dios en todo momento. A mí me encantó mucho este tema porque me hizo leer. Pablo habla, Marcos dice que ellos estuvieron con Cristo. Diga conmigo, estar con Él. Repita en voz alta, estar con Cristo. Eso me habla de compañía, acercamiento, comunión. Estoy con Él cada día. Pero después Pablo dice estar en Cristo. Y estar en Cristo es estar posicionado. Pero luego entonces Pablo sube a otro nivel y dice, y ahora Cristo está en mí. Y eso me habla cuando Él gobierna mi vida. Porque dice la Biblia que ahora lo más importante es que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cuando estamos con Él, pastor, ¿qué nos sucede? Miren, en los tiempos de Cristo no habían salones de clase. El discipular a alguien para que fuera moldeado no era un salón de clase, vamos a darte clase, no era así. Sino que el discípulo vivía a los pies del maestro y aprendía a vivir exactamente como el maestro lo hacía. El punto importante de este tipo de escuela es que no se trataba de que los discípulos conocieran la teoría de la enseñanza del rabino, sino que aprendían a vivir esa enseñanza en cada área de su vida como el maestro lo hacía. Los judíos del primer siglo tenían un dicho: si te encuentras con un rabí, cúbrete el polvo de sus pies y bebe sediento sus palabras. Lo que esta metáfora significaba era que tú tenías que vivir la vida con el rabí y todo tú lo hacías con él. Comías con el maestro, viajaba con el maestro, estudiaba con el maestro, oraba con él. Le seguiste tan cerca que aprendiste a ser como él, hablaste como él, oraste como él, enseñaste como él y le encontraste con la gente como él se encontró con la gente. La idea era que seguiste al rabí de tan cerca que cuando terminaba de ser instruido por ese rabí, era como él. De modo que cuando la gente veía al discípulo, no veía al discípulo, veía al maestro, veía al rabí, veía al instructor. La única forma de obtener ese nivel de semejanza es vivir en relación continua con el maestro. Muchos que aspiran al liderazgo en el día de hoy fracasan porque nunca han aprendido a seguir al maestro. Ni tampoco se dejan formar por nadie. Hermanos y amigos, muchos están predicando, muchos estamos hablando de Él, pero sin estar con Él. Hay un grupo de personas que es el grupo en la Biblia que yo le tengo más temor, ese versículo. Y yo le digo al Señor, Señor, acércame el papel para acá, porque yo no veo bien de lejos. Oye esto. No, es verdad, no es un juego. me quedan 5. Ahorita yo te voy a decir ese. Oigan, Dios mío, quedan 5. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos esto. Y le dice el Señor, yo no los conozco. Ustedes saben lo que es gente con actividad religiosa. Gente que profetice, gente que eche fuera demonios y que le diga al Señor, yo no los conozco. Porque ustedes no andaban conmigo. No hablaron conmigo nunca. Ustedes estaban haciendo actividad en mi nombre. Ser un activista religioso no necesariamente significa que conozca a Dios. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hay una corriente en este tiempo que está enseñando que ya no hay que orar mucho, que ya no hay que ayunar mucho. Yo no sé si es que tienen una Biblia diferente, ustedes me perdonan. Pero Mateo 6:6 dice que cuando tú entres en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Yo no sé si es que borraron el libro de los Hechos que dice que Pedro y Juan subían a la hora novena, a la hora de la oración.
Yo no sé si es que han borrado cuando dice que los apóstoles oraban y el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Voy a saltar una parte del mensaje por someterme al orden del tiempo. Y si me permiten que me den 5 minutos extra al presidente, hacemos una moción. Hermanos y amigos, broma, me someto. Diga conmigo, hay que nacer de nuevo. Moldeados por Él. Pasar tiempo con Él. Para ser moldeado hay que pasar tiempo con Él. Hay que dejarse. Pero en tercer y último lugar, hermanos, para ser moldeado, para ser líderes moldeados por el Espíritu, por el Evangelio, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo soy pentecostal, no por religión, sino por la obra del Espíritu. Porque necesitamos al Espíritu. Todos necesitamos ser llenos y transformados por el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo no es solamente emocionarnos, sino transformarnos. Pablo le dice en los Corintios, 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Diga conmigo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que transforma. Es la gloria de Dios que transforma a uno. Y quiero terminar. Gracias. Quiero terminar el mensaje de hoy diciéndote esto. Yo quiero poner el ejemplo de un líder que muchas veces no lo vemos como quizá uno de los líderes más impactantes que fueron moldeados por el Evangelio. No me refiero a Pablo, no me refiero quizá a Pedro, me refiero a Esteban. Hay un líder en el libro de los Hechos que se llama Esteban. Él fue elegido y nombrado para ser servidor de las mesas, porque un líder moldeado por el Evangelio primero será un servidor. Eligieron a Esteban. Y luego cuando Esteban comienza a servir en las mesas, Dios lo llena del Espíritu Santo. Él está lleno, comienza a predicar. Ustedes saben la historia. Se reunieron la gente del concilio, se reunieron la gente, muchos religiosos, y el texto dice que estaban sentados, Hechos 6:15, estaban todos sentados en el concilio y fijaron los ojos en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, un líder moldeado por el Evangelio, un líder lleno de Dios, en el rostro se le estaba reflejando el cambio y la transformación. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y prodigios en el pueblo. Se levantaron unos de la sinagoga, que siempre se van a levantar gente contra gente ungida, llamada de los libertos, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y Esteban, hermano, se convierte en el primer mártir de la iglesia perseguida, moldeado por el Evangelio. Pero me llamó la atención que cuando él está dando el discurso, cuando los religiosos están oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Gente religiosa, gente que tenía la ley, estaban furiosas por dentro. Crujían los dientes contra él. No eran inconversos esa gente que estaban contra él, eran los religiosos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, el líder lleno del Espíritu está enfocado en el cielo, está enfocado en el reino, no disputa posiciones, no cabildea puestos. El que está lleno del Espíritu está conectado con el reino de Dios. Y lo apedreaban a Esteban. En la dinámica sucede que el más religioso y con espíritu más sectario es el que más tira piedra. El más religioso, el que más ataca por las redes a todo el mundo. Pero mientras atacan a los hombres de Dios,
dice que mientras ellos apedreaban a Esteban, él invocaba. Oh, gloria a Dios. Mientras te ataquen, invoca. Mientras te ataquen, adora. Mientras te ataquen, predica. Mientras te ataquen, ministra. Mientras te quieran apedrear, sigue caminando en el reino. La dinámica sigue funcionando. Ataque por un lado, piedra por el otro. Y dice, y puesto de rodillas. Esteban puesto de rodillas, porque él sabe que es de rodillas que se vence. El liderazgo religioso se enaltece, el liderazgo moldeado se humilla. Cuando el cielo gobierna mi espíritu, tengo la capacidad dada por Dios de perdonar y de restaurar a otros. No le tomes en cuenta este pecado, tirándole piedra, perdónalos. Usted quiere ver un liderazgo moldeado por el evangelio. No me lo enseñe cuando está la gloria, enséñemelo cuando lo afectan, cuando lo vituperan, cuando hablan de él, cuando hablan mal de ti, cómo tú reaccionas. Ahí es que somos moldeados por Cristo. Cuando el cielo gobierna, el reino se deja ver en mi carácter. La activista de derecha Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en un campo universitario en Utah, en los Estados Unidos. Si todo simplemente desaparece, si pudiera ser asociado con una sola cosa, ¿cómo querría ser recordado?, le preguntó un periodista. Quiero ser recordado por el valor de mi fe. Sería lo más importante, mi fe. Uno de los últimos Twitter de él: Jesús venció a la muerte para que tú puedas vivir. La persecución es real, hermanos. Debemos estar preparados. Póngase de pie, que le voy a decir algo de pie. Pastores, Codue, necesitamos líderes como Esteban. Líderes enfocados en servir y no ser servidos. Valientes para testificar. Llenos del Espíritu Santo para resistir las persecuciones. Hoy hay una persecución ideológica, hay una persecución política, hay persecuciones de diferentes índoles en el mundo contra la iglesia. Hoy necesitamos tener la convicción, defender nuestras convicciones, seguir adelante, no vender nuestros principios, pero también tener la capacidad de amar a los que nos persiguen y orar por los que los ultrajan. Cuando veo el significado de la palabra Esteban, ¿sabe lo que significa la palabra Esteban? Esteban significa corona o el que lleva la corona. Cuando Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra del Padre. Algunos teólogos piensan que cuando él vio los cielos abiertos, Cristo ya se estaba poniendo de pie para recibirlo. Porque Cristo va a recibir una iglesia que lleve la corona. La corona a veces del sufrimiento, la corona del dolor, la corona del proceso, la corona del vituperio, la corona del rechazo de la tierra. Pero nosotros sabemos que Cristo está con nosotros y venceremos. Liderazgo de la República Dominicana, liderazgo de Codue, liderazgo de las instituciones aquí presentes. Modelemos el evangelio. Seamos moldeados por Cristo. Vamos a nacer de nuevo y vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Levante su mano. Padre, declaro esta palabra que se aplica a la vida de nosotros. Ayúdanos y levanta a los Esteban de este tiempo. Levántanos como Esteban, Espíritu Santo. Estamos dispuestos, Señor, a ministrar la palabra, a dar el mensaje, Padre, y a vencer los obstáculos, amar a la gente y a proyectar el evangelio de Cristo. Que tu gloria se deje mostrar. Ayúdanos a desarrollar tu carácter, a desarrollar, Dios mío, lo que tú has puesto en nosotros, la pasión por las almas, la pasión del evangelio, y a llevar tu nombre en alto en la República Dominicana y en las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y Dios le bendiga.